Bueno, y le mandamos un saludito a los que están en la radio, de pronto nos están escuchando mucho, para aquí está Isabelita contándonos de su familia. A todos un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga en gran manera. Recordarles que de lunes a viernes pues tenemos nuestro tiempo devocional. Estamos estudiando el libro de los Salmos y vamos a tener el libro de los Salmos para varios meses. Y cada día recordemos que los salmos son oraciones, son cánticos de alabanza y tenemos que aprender a orar. Los salmos son el mejor, ¿cómo podríamos decir? Libreto para enriquecer nuestras oraciones. Recuerde que si usted no puede conectarse al devocional a las 5 de la mañana, pues los tiene disponibles en el canal de YouTube. Comparta esos audios con otras personas, cuelgue el videíto en sus redes sociales. Vamos a expandir la palabra del Señor, que esto llegue hasta donde el Señor lo quiera llevar, para edificar vidas, para traer consuelo, para traer enseñanza. Seamos embajadores del reino de los cielos, como dice la palabra. Y bueno, los dejo entonces con mi esposo, que nos va a compartir la enseñanza del día de hoy. Señor los bendiga. Bueno, muy buenas noches a todos y buenas noches a los que estamos aquí reunidos en la casa de Dios una vez más, un sábado más, disfrutando y recibiendo la palabra de Papá Dios. Vamos a cubrir aquí Bueno, familia, ya hemos escuchado testimonios y de verdad que es muy especial cómo el Señor va haciendo cosas sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestros corazones. De verdad que el Señor se va moviendo de una manera bien especial. Esta semana pues hemos estado estudiando, como decía mi esposa, el libro de los Salmos, y este libro pues nos transmite comunión con Dios. Y ese es el objetivo por el cual el libro de los Salmos está ahí. Y me llama la atención que está en la mitad de la Biblia. O sea, después de conocer tanta historia, toda la historia de Israel, de todo lo que ha pasado, ahora el Señor nos lleva a que nos comuniquemos con Él. Y es bien especial. Cada salmo pues tiene algo especial. En cada salmo pues David estaba viviendo algo diferente. Yo creo que ustedes pues los que han seguido la secuencia y los que han estado escuchando a través de los devocionales a las 5 y a través del YouTube, se han dado cuenta de que cada salmo tiene su historia. Cada salmo tiene su historia. Detrás de cada salmo pues hay un drama que estaba viviendo el rey David. En los salmos que estuvimos estudiando esta semana, pues es el drama del rey David exiliado por su hijo. Un drama familiar bastante triste en su vida. Cómo su hijo lo defraudó, su hijo lo sacó de su propia casa, del propio palacio, le usurpó el gobierno, se le quedó con las mujeres, o sea, una cosa bastante, sedujo al pueblo, habló mal de él, o sea, es una cosa bastante grande. O sea, una cosa muy fuerte, y era su propio hijo, o sea, su hijo se convirtió en su enemigo. Y aparte, este hombre, Absalón, estaba seducido por las personas de confianza de David, por aquellos que habían sido como su papá. Y claro, era más triste para David ver personas tan de confianza, personas que estaban en su consejo íntimo, que ahora el descubrir que le estaban haciendo la jugada doble. Entonces miremos que, y por todo eso David oraba. David levantaba su cabeza. Entonces, los salmos, o sea, todas esas situaciones nos llevan a identificarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Nos ha sucedido situaciones similares, vivimos en una angustia, vivimos en una incertidumbre, tristeza, persecución, problemas en el trabajo, en la casa, con los hijos. Porque este tema me llevaba a meditar los problemas familiares, cómo lo abaten, pero David se levantaba y David buscaba al Señor y encontraba en el Señor su victoria a través de la palabra. Había una ley, y aquí quiero incorporar este tema ya para el tema que estamos estudiando. Había una ley que Dios estableció para los reyes, que el rey que estuviera puesto debía tener una copia de la palabra de Dios.
y debía estudiarla todos los días. O sea, David, por lo que nos dicen los salmos, tenía un conocimiento de Dios. Él estudiaba la palabra, leía la palabra. De hecho, miren el Salmo 19, lo que David dice, el Salmo 19, y que era lo que estudiábamos la semana pasada. El conocimiento de la Biblia llevaba a David ¿a qué? A tener claridad sobre lo que estaba haciendo, a tomar decisiones firmes, a tomar decisiones con claridad, a no tener confusión. Era el conocimiento de la palabra. David se la pasaba estudiando la palabra de Dios. Y justamente estamos estudiando el poder de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Estudiar Hebreos 4:12. Después de toda esta introducción tan larga, vamos a sintonizarnos en Hebreos 4:12, porque este pasaje nos enseña otra característica de la palabra de Dios. Una característica, bueno, 3 características nos enseña Hebreos 4:12. Ahora, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Mire, ¿por qué estamos dando estos temas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que usted aprenda que en la palabra tiene crecimiento. No vamos a crecer y no vamos a avanzar. No vamos a avanzar si no estudiamos. No vamos a avanzar en la vida espiritual si no nos sumergimos en el estudio de la palabra de Dios. Ahí es donde se trunca el proceso para muchos. Ahí es donde se trunca el proceso para la iglesia, los procesos personales. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué? Yo le preguntaba eso al Señor. Y el Señor me respondía a través de un Jetro y me decía, es que lo primero es estudiar la palabra. Es que lo primero es entrar aquí a sumergirnos en la palabra de Dios, y la palabra va a ser esa lámpara que alumbre los ojos, que quite toda oscuridad de la vida de la persona. Y una vez más, yo tengo que decir, mire, a través de la palabra la persona entiende que necesita de Dios. Y esto es importante. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Vamos a leerlo primero y luego vamos a entrar un poquito en el contexto para interpretar bien lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a entrar aquí este versículo nos está enseñando otros calificativos de la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra? Entonces, lo primero que nos dice es que la palabra aquí nos dice 3 cosas: que la palabra es viva, que la palabra es eficaz y que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Viva, eficaz y cortante. Tres características que las sumamos a todo lo que hemos visto ya anteriormente, que se los acabo de decir. Pero vamos a entrar en el contexto. Bueno, este pasaje constituye un remedio contra una enfermedad, la incredulidad. Ahí es donde tenemos que entrar en el contexto del pasaje, lo que les he enseñado, lo que hemos aprendido en el curso de capacitación, de entrar siempre al contexto. No tomar pasajes aislados, porque eso nos ha hecho mucho daño y le ha hecho mucho daño a la fe. Tomar pasajes aislados y de ese pasaje tomar teologías y sacar teologías completamente desfasadas de lo que dice ese pasaje. Entonces vamos a meternos en el contexto de la carta de los Hebreos. Primero, la carta de los Hebreos, supuestamente esta carta se dice que fue escrita por Pablo, aunque dicen que es de un autor indeterminado, pero la misma carta y la misma escritura, la misma forma de la escritura nos da pistas, y es un lenguaje muy parecido
al que el apóstol Pablo usa en sus cartas. Entonces, en la carta de los Hebreos, el autor, ¿qué le está diciendo a los hebreos? Está vendiéndole la idea de Cristo. Porque el punto álgido para el judaísmo, pues es Cristo. Porque varias facciones de los judíos, pues no creen en el Mesías. Ellos no creen que Cristo sea el Mesías. Ahí donde está. Y ellos, muchos judíos, están esperando que venga el Mesías. Entonces mire cómo es la confusión. Hay unos que no creen que Cristo sea el Mesías. Entonces ya por ahí, o sea, Cristo no califica para ellos. Otros piensan que el Mesías es Israel. O sea, hay toda una confusión. Hay pasajes que cada uno interpreta a su manera, cada sección del judaísmo. Ahora, hay unos judíos, y esto también lo quiero aclarar, que son judíos que sí consideran que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que se conocen como judíos mesiánicos. O sea, ellos sí toman a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. O sea, como Mashiach, es Yeshua para ellos. Entonces, vamos a mirar qué está haciendo aquí el escritor de la carta, vendiéndole la idea de Cristo, con pruebas. Y entonces les está diciendo que Cristo es mayor. Entonces, si estudiamos la carta nos encontramos que él da la idea de que Cristo, empieza en los primeros capítulos diciendo que lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le diste máxima autoridad, Luego dice que Cristo es mayor que Moisés. Luego dice que el sacerdocio de Cristo es diferente. Entonces aparece el famoso pasaje de que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Cristo es superior. Entonces, mire que poco a poco va convenciéndolos y va metiendo la idea. El sacerdocio de Cristo es superior. Luego nos dice que Cristo entró una vez y para siempre para traer perdón y ya no hay sacrificio por los pecados, porque los sacrificios eran imperfectos. O sea, Él es el sacrificio perfecto. O sea, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que el arca, Él es mayor que el sacerdote, que el sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote. O sea, en la medida que va pasando, el autor nos va dando esa idea. Cristo es más importante que todos esos símbolos judíos, que la simbología judaica. Él es más importante. Y aquí en el capítulo 4, entonces, él está hablando del día de reposo. Está hablando del día de reposo y está diciéndoles, mire, ustedes están muy equivocados con respecto al reposo, porque el pueblo no llegó al reposo. Estaban pensando que el pueblo iba a reposar cuando llegara a la tierra prometida. Entonces, ¿qué les dice el autor? No, porque si hubieran entrado en el reposo, hubieran entrado en una dimensión. Pero entonces en el 3:19, dice aquí, en el Hebreos 3:19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y está hablando de la incredulidad. Ese capítulo 3 está hablando de la incredulidad. Y empieza el capítulo 4, retomando ese tema. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por eso, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces mire que él les está hablando de la incredulidad. Hay un mal que evita o que no nos permite entrar en ese reposo. Ahora, ¿de qué reposo está hablando? Esa es la gran pregunta. ¿De qué reposo está hablando? La comunión con Dios. Aunque entraron a la tierra prometida, aunque llegaron a la tierra prometida, pero dice que ellos no entraron en el reposo. O sea, y eso les da como una especie de confusión. Es un juego de palabras que está haciendo ahí el apóstol Pablo. A él le gustaba mucho ese tema. Pero él habla de la incredulidad. Más adelante en el versículo 5, en el versículo 6, dice, por lo tanto, puesto que falta
que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces miremos que hubo un impedimento para entrar en ese reposo. Ahora, ¿qué es el verdadero reposo? La vida eterna. El reposo es eso, la vida eterna. Por la incredulidad, por la desobediencia, por la dureza de corazón, ellos no pudieron entrar en esa dimensión, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué cosas nos impiden? La incredulidad, la desobediencia, la dureza del corazón. Entonces, ahora viene el pasaje del versículo 12. Ahora sí entramos en el contexto. Miremoslo desde el 11, porque esta idea viene desde el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procúrelo. Ahora, ¿cómo? Mire lo que dice el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a desglosar este pasaje. Dice, la palabra de Dios es viva. Mire, ahí se nos abre otro concepto. Vamos a ubicarnos aquí. Es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Mire, participa de la vida misma de Dios, que la inspira, que la sopla. Recuerde lo que sucedió en el Génesis cuando Dios creó al hombre. Sopló en su nariz aliento de vida, el soplo de Dios. O sea que podríamos interpretar el soplo de Dios o la palabra como ese aliento que sale cuando yo hablo. Cuando yo digo algo, cuando yo expreso algo, hay algo que sale de mi boca. Hay un aliento, hay una energía que sale de la boca. Recuerde que en el libro del Génesis aparece varias veces y dijo Dios. O sea que de la boca de Dios salió una palabra creadora, una palabra que fortaleció, una palabra que ordenó todo, que organizó todo. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios inspira. Ahora, esa palabra salió y alguien la escribió. Ahora, en el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés escuchó la palabra, pero a él le entregaron, o sea, Dios mismo escribió la Torá, escribió la ley, los mandamientos. Dicen los intérpretes judíos que fueron ángeles los que le entregaron, los que le hicieron la entrega de la Torá, de los mandamientos a Moisés. O sea, así vino la palabra. O sea, una inspiración, Dios la escribió. Pero también Dios más tarde le dice a Moisés, si lo miramos bien ahí en el libro del Éxodo, le dijo, escribe todas estas cosas. Dios le dio la orden, escribe todas estas cosas. Y a partir de ahí, pues, todos los hombres de Dios van escribiendo las crónicas. O sea, se les ocurre escribir las historias y ponerlas por escrito. Lo que dijo Dios, cómo lo dijo Dios. Ya después en nuestro curso vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Que hay ciertos pasajes que en uno dice una cosa y en otro dice otra. ¿Los han encontrado o no? Pues, bueno, eso tiene una razón de ser, pero no las voy a explicar en este momento. Está en la lección 4 del módulo 2. Esa es la lección que estamos preparando. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender esas supuestas inconsistencias en la palabra de Dios? Sí, eso tiene un sentido. Mire, la palabra de Dios es viva. Miremos lo que dice Juan 6, 63. Juan capítulo 6, versículo 63.
Juan capítulo 6, verso 63. Mira lo que dice. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Mire este versículo. Vamos a mirarlo un poquito en profundidad. Dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. ¿Quién da vida? El Espíritu. Y si relacionamos el Espíritu, cuando la Biblia habla del Espíritu, está hablando de Ruach. El Ruach es el Espíritu. Bueno, el Ruach no, la Ruach, porque esa palabra Ruach es en femenino. Se los explico. Hay palabras, por ejemplo, como puerta. Tú no puedes decir el puerta. No se puede decir el puerta. ¿Por qué? Porque está mal dicho. Se dice la puerta. Por ejemplo, una botella. Tú no puedes decir el botella. Porque gramaticalmente, ¿cómo es la expresión? Es la botella. Entonces, la palabra ruach, que significa espíritu, ruach es soplado, viento, es una palabra en femenino. Entonces, es la ruach. La ruach. Ruach es espíritu, es viento, es soplo. Entonces miremos, o sea, aquí lo vemos como espíritu, pero el concepto que la Biblia nos presenta es soplo, viento, aire. Eso es espíritu, aire, soplido. Entonces, eso, conectémonos con esa idea. Y dice, el espíritu es el que da vida. Entonces eso nos conecta con la idea de que sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Dios puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese viento, ese aire, el oxígeno que nos mueve. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. O sea que, y son vida. Entonces, la palabra de Dios es viva. Esto no es una palabra muerta. Esto que tú estás recibiendo, lo que leemos cada mañana, es una palabra viva. No es una palabra muerta. Puede que los autores o los que escribieron esta escritura o la mano que se utilizó para escribir la palabra de Dios, pues ya murieron hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero el Espíritu que la inspiró no. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia no ha muerto y sigue transmitiéndonos vida. Entonces, esto es muy importante. La palabra de Dios es viva. Mire que aquí nos estamos conectando con un concepto bien especial y un concepto fundamental en el estudio de la palabra. La palabra es vida. Esta palabra que usted lee, que usted estudia cada mañana, es una palabra viva. Aquí nos dice, la palabra de Dios es viva. O sea, no está muerta. Y lo que es, y viene del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que aquí hay vida. Cuando usted viene a la Biblia, aquí hay vida. En este libro, usted encuentra vida. Entonces, primer aspecto que nos muestra Hebreos 4:12. La palabra es viva. La palabra de Dios es viva y trae vida, comunica vida al corazón. Pero luego nos dice que la palabra es eficaz, eficiente. O sea, está hecha para algo y lo hace. Entonces pensemos en algo eficaz y eficiente. Usted compra, digamos, un producto para lo que usted lo va a comprar. Digamos, usted compró un cuchillo para la cocina y ese cuchillo no se le desafila. Hay unos cuchillos que son de mucha calidad, que la hoja del acero no se pierde su
su condición. O sea, eso es un cuchillo eficiente y antes hay que tener mucho cuidado porque le puede llevar un dedo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con un producto que usted lo compra y al otro día no le funciona? Y usted pagó por un producto que no le funciona, no es eficaz. Entonces miremos que dice que la palabra de Dios es eficaz. O sea que está hecha. ¿Qué pasó? Prende la calefacción, prende la cosa. La palabra de Dios es eficaz. O sea que no solo es viva, sino que hace lo que tiene que hacer en la vida suya, en nuestras vidas. Miremos lo que dice Isaías 55:11. Analicemos un poquito esto. Isaías 55:11. Bueno, tomemos la idea desde el 8. 55. Tomemos la idea desde el 8, pero nos vamos a centrar en el 11. Mire lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire esto, porque como dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Hará lo que yo quiero. O sea, ponga el otro, mi amor. Mire, la palabra de Dios, la palabra de Dios, Dios la manda para algo. Dios la envía para algo, con un propósito. Y dice, y hará lo que yo quiero, y no volverá a mí vacía, sino que será prosperada. Y ahí lo dice en el versículo 11 al final, en aquello para lo que la envié. O sea, la palabra es eficaz. Siempre hay una palabra para usted en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia. Ahora, en nosotros está el encontrarla. En nosotros está el estudiarla todos los días de nuestra vida. Mire, el estudio de la palabra es clave. ¿Para qué? Para que nosotros podamos levantarnos. Entonces, la palabra es eficaz. Luego nos dice que la palabra es cortante. Primero es viva, luego nos dice que es eficaz o eficiente, pero luego nos dice que es más cortante que una espada de dos filos. Cortante, mire, y aquí al estudiar este pasaje yo me encuentro que había muchos tipos de espadas. Uno a veces se imagina una cosa, pero la interpretación que está dando la palabra de Dios es otra, muy diferente. Póngale cuidado. En Efesios 6:17 nos dice que la palabra es la palabra es la espada. Nos muestra la palabra de Dios como una espada. Efesios 6:17. Pero ¿qué clase de espada? Habían varios tipos de espada. Póngale cuidado. Estudiando un poquito este tema, me encontré que hay una que en griego se llama macaira. ¿Qué es la espada macaira? Una espada macaira es una daga corta para combate cuerpo a cuerpo, muy afilada. Pero había otra espada que era la espada rompaia, que era la espada larga de ataque. La espada que nos muestra
Hebreos 4:12 y la espada de la que nos habla Efesios 6:17 es la macaira, la espada corta, la daga. Ajá. La daga corta para combate cuerpo a cuerpo. Esa daga se utilizaba para muchas finalidades. En este caso, la Biblia nos está comunicando que esa espada es como un bisturí, como el bisturí que utiliza el médico o el cirujano para operar, para corregir, para extirpar cosas. Ahora, piensen esto, yo meditando en este pasaje, pensaba en que los cirujanos se entrenan en una precisión única. O sea, ellos se tienen que entrenar de tal manera que no pueden fallar. Y ese bisturí, esa cuchilla con la que se corta la piel, es una cuchilla hecha de un acero especial que corta una barbaridad. Es capaz de cortar, de hacer unos cortes, entonces, espectaculares. O sea, no es como el cuchillo que tenemos en la cocina que no corta, que hay que darle duro para que corte. No es ese tipo de acero, es un acero especial y el cirujano tiene que trabajarlo con precisión, porque un corte mal hecho, pues de eso depende la vida del paciente y la cicatriz que a uno le vaya a quedar. Imagínese, un corte que lo haga mal, de eso dependen muchas cosas. Entonces el cirujano tiene que aprender a ser muy preciso. Entonces imaginémonos esto, la palabra de Dios es como ese bisturí. Es como ese bisturí, pero es un bisturí que tiene dos filos, que tiene la capacidad de penetrar. Pero vamos a ubicarnos en esto. El bisturí, y Dios es el cirujano. Y utiliza ese bisturí para operar, para extirpar, para entrar en lugares muy profundos y extirpar tumores, corregir cosas en nuestro interior. Pensemos en eso. La palabra de Dios es ese bisturí. Y aquí nos lo habla, nos dice en Hebreos 4:12, que es esa espada de dos, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios es cortante y actúa en profundidad. Y dice, y penetra. O sea que estamos hablando de que no es algo superficial lo que hace la palabra de Dios. Dice, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Mire esto. Ahora, pensemos en esto. En este caso, la idea del pasaje no es que nosotros conozcamos las partes del cuerpo. No quiere decirnos eso. La idea que nos quiere decir es que la palabra es poderosa para penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta los lugares, hasta los rincones más secretos, más recónditos de nuestra alma, de nuestro corazón. El tuétano es el interior del hueso. Y dice al final, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es cortante y la palabra de Dios tiene un efecto penetrante. Pero ahí es donde nosotros tenemos que permitirle al Señor que quite toda dureza, toda coraza de nuestras vidas, para que Él pueda, con la palabra de Dios, penetrar hasta lo más profundo y hacer una verdadera sanidad. Ahí es donde está el secreto. La verdadera sanidad se logra cuando como seres humanos le permitimos al Señor que penetre hasta lo más profundo y traiga sanidad y opere, extirpe el tumor. Hay tumores en el alma. Hay tumores en el alma. Hay tumores mentales. Hay cosas en el interior que se han enquistado. Y hay que sacarlas. Hay que extirparlas. Ahora, recuerde que cuando hay un tumor, los tumores tienden a crecer. Ellos van ganando como energía, como que van ganando poder. Esos tumores tienden a un crecimiento y crecen. Son como seres vivos que habitan dentro de nosotros. Hay que extirparlos. Mire que cuando hay un tumor, el médico no le dice a usted,
No, tranquila, eso no pasa nada. Los médicos nunca van a decir eso. ¿Qué me dijeron a mí? Con la ¿cómo es que se llama? Con la resonancia. El médico me dijo, a usted hay que operarlo ya. Así nos dijo, porque ese tumor es peligroso. Y de una cogió el teléfono y pidió un quirófano. O sea, nosotros nos quedamos asombradísimos, porque hay que sacarlo ya. Los tumores hay que extirparlos. Ahora, pensemos en eso y vamos a preguntarle al Señor hoy, ¿cuántos tumores habrá en nuestro corazón? En el salmo que leíamos hoy, el Salmo 26, el salmista decía, si hay en mí errores, Señor, házmelo saber. Házmelo saber, examina mi corazón. Si en mi corazón hay errores, si en mi corazón hay ese tipo de cosas, déjamelo saber. Y vamos a pedirle al Señor, a través de la palabra, el Señor nos va a mostrar cuál es el tumor que hay, que necesita ser extirpado, que lo hemos dejado pasar, que lo hemos dejado agrandar. Y entre más grande el tumor, es más difícil de ser operado. Los médicos me entienden. Es más difícil de ser operado, más peligroso. Entre más pequeño, más sencillo, pero cuando se deja pasar el tiempo y se agranda y ese tumor va empezando a echar raíces, es muy complicado. Es muy complicado para los médicos. Incluso muchos médicos dicen, mejor dejémoslo así, porque si se lo sacamos, queda peor. Toca sacarle todos los órganos. Entonces, mire, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante y es penetrante. Y dice, y quiero que quedemos con el final de este versículo de Hebreos 4. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, o sea, a través de la palabra de Dios, llega hasta su más íntimo pensamiento. Y luego dice en el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. A través de la palabra de Dios sale a la luz todo lo que hay en nosotros. Por eso es necesario estudiar la palabra, que profundicemos en ella. Que para el 2022, mire, ese es el objetivo con el que madrugamos en este año, 2022. La palabra de Dios debe ser estudiada, escudriñada, a fondo. Cada día el Señor nos está dando una palabra. Estamos estudiando los salmos. Sintonícese con los salmos. Sintonícese con la palabra. No deje pasar ni un día sin estudiar la palabra. Y no estoy hablando de leer, no estoy hablando de leer. No estoy hablando de que usted coja y lea y ya y cierre la Biblia. No, estoy hablando de estudiar, de sentarse como mínimo una hora a meditar en ella, a mirar versículo a versículo, palabra por palabra. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué me está diciendo? Ya los que han hecho el curso o los que han pasado por el curso se han dado cuenta de que hay herramientas, hay diccionarios, hay Biblias de estudio, hay Biblias en otras versiones que las podemos utilizar para sacar conclusiones, para llegar a conclusiones de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Quiero invitarles a que oremos. Ya se me acabó mi tiempo. Estoy pasado. Hace rato se me acabó. Sí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta noche que haga algo sobrenatural en nuestras vidas. Padre Dios, yo te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder venir delante de ti, de poder venir ante tu presencia, de conocerte, de estar contigo, mi Señor, de estar junto a ti. Padre, ayúdanos cada día a reposar, a deleitarnos en tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo
puede penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Padre, gracias, porque en tu palabra hay vida. Porque cuando llegamos a tu palabra, Señor, encontramos un lenguaje que nos aviva, que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos sacia. Padre Dios, yo te doy muchas gracias en este día porque hoy tú mismo nos lo has dicho, Padre, que en tu palabra hay vida. Ayúdanos a ir a ese manantial de vida cada día, cada momento, Señor, a estudiar, a deleitarnos, Señor, y a que esas palabras sean más dulces que la miel, a que sean un deleite para nosotros, a que las palabras nos levante, nos fortalezca, nos establezca, nos corrija, Señor, a que esa palabra, Señor, nos redarguya. Danos, Señor, esa palabra cada día. Tú ya nos la diste, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a escudriñarla, a descubrirla todos los días de nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es el remedio para cada situación en nuestra vida, porque en tu palabra encontramos la sanidad, en tu palabra encontramos la vida. Gracias porque tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos, porque es como ese bisturí que utiliza el cirujano para extirpar. Padre, yo te pido que hoy nos hagas esa cirugía, esa bendita cirugía en nuestro interior, esa bendita cirugía en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, qué cosas hay que necesitan ser extirpadas de nuestro interior, de nuestra vida. Yo te pido, Padre Dios, que hoy tú hagas esa cirugía en nuestra vida, que extirpe, Señor, todo tumor espiritual, emocional, que extirpe, Señor, todo cálculo, todo quiste, todo aquello que se ha enquistado, Señor, en nuestro interior. Que quites de nuestra vida, Señor, todo parásito, todo aquello que está comiéndose nuestra energía, todo aquello que está robando la bendición en nuestro interior. Padre Dios, yo te pido que seas tú, Señor, haciendo la cirugía en nuestro interior. Hoy, Señor, nos sometemos al quirófano. Dígaselo al Señor. Señor, yo me someto y ponme en el quirófano y arregla mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad, Señor. Haz la cirugía en mi vida y libérame hoy, Señor, de todo aquello que me está dañando, de todo aquello que me está corrompiendo y se está llevando mi bendición. Padre Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos levanta, nos fortalece, nos llena. Porque tu palabra es aliento de vida. Es el soplo a nuestro corazón, a nuestra mente y a todo nuestro ser. Yo te pido que hoy nos avives por tu palabra. Que hoy, Señor, encienda nuestro espíritu por tu palabra, Señor. Que hoy por tu palabra podamos entender si estamos caminando bien o estamos caminando mal. Que nos des conciencia de pecado a cada uno, Señor. Y que cada uno pueda vivir y disfrutar de tu inmenso y poderoso amor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día, en esta noche, Señor. Te pido que hoy tú sigas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, mi Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.